Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel López, cursante del primer trimestre de Derecho, materia de Derechos Humanos. Estimados compañeros y profesores, hoy hablaremos sobre el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Hablaremos sobre sus instituciones, sobre sus organismos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Retomemos a los antecedentes. El Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos inicia formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en 1948. Los estados americanos, en ejercicio de su soberanía, en el marco de la organización de la OEA, adoptan una serie de instrumentos internacionales, que se basan en la base de un sistema regional de promoción y protección a los derechos humanos ya mencionados, concluido en sí como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Reconoce y define los derechos consagrados en estos instrumentos y establece obligaciones, además, establece obligaciones a los estados partícipes de la OEA. Además, se crearon dos órganos que su función es velar por el fiel cumplimiento de los derechos humanos ya consagrados, pues. Entonces, nace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión, su función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo en la OEA. Tiene competencias casi que políticas también, porque ellos realizan una serie de visitas, están capacitados para preparar informes sobre la situación de derechos humanos en los estados miembros de la misma, de la OEA. Estamos hablando de la OEA. También tiene funciones casi que judiciales, porque ellos reciben este órgano es el que recibe peticiones, recibe denuncias de particulares y organizaciones. Entonces ellos examinan todas en el caso de violación de derechos humanos en los estados miembros, ellos examinan todas estas peticiones y adjudican los casos en el supuesto de que se cumplan con los requisitos ya establecidos en este organismo como tal. Entonces, bueno, también otro de los órganos o de las instituciones del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refunda en el marco de la Asamblea General de la OEA. Hay un país, Costa Rica, que propone que su sede sea en San José de Costa Rica. Esto fue en 1978, y la cual los estados aceptan su sede allí en San José de Costa Rica. Ella está integrada por 7 jueces nacionales de los estados miembros de la OEA. Podemos decir que es un tribunal regional de protección de los derechos humanos. Es una institución judicial autónoma, pues ya antes mencionado, hablamos de que es una corte y tiene 7 jueces. Es totalmente autónoma de los estados miembros. Su objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana de Derechos y Deberes y de los Derechos Humanos. Ejerce una función contenciosa dentro de la que
dentro de la que se encuentre la resolución de casos contenciosos, y tiene sus mecanismos de supervisión de sentencias, una función consultiva, tiene sentencias, una función consultiva, y la de dictar medidas provisionales. Entonces, dicho esto, bueno, hablamos sobre el sistema interamericano de protección de derechos humanos, su fundación o su adoptación formalmente con los Estados miembros de la OEA, sus órganos, que son la CIDH, el acrónimo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, espero que les haya gustado mi participación, que tengan un feliz día.